Buenas tardes, el día de hoy la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la carrera profesional de Ingeniería Mecánica Eléctrica en la asignatura de Laboratorio de Circuitos Eléctricos 1. En esta ocasión expondremos sobre el uso de voltímetros y amperímetros en una corriente continua, ¿no? Para el uso de voltímetros como para el uso de amperímetros. Una pequeña introducción para los voltímetros. Tenemos lo que es la fórmula, que es la resistencia de ampliación de voltímetro, y el RB, que es la resistencia interna de voltímetro, por el número del factor de multiplicación. Tenemos las fórmulas para hallar lo que es el voltaje, la corriente en amperios y la resistencia, que está dada por ohmios. Tenemos el voltaje es igual a intensidad por la resistencia. Para los amperios es intensidad es igual a voltaje sobre resistencia, y para hallar la resistencia es R igual sobre el voltaje sobre intensidad. La definición. Es un instrumento para medir en voltios la diferencia de potencial o tensión eléctrica entre dos puntos de un circuito. Un voltímetro es un galvanómetro colocado en paralelo. Como podemos observar, acá yo cuento con un voltímetro que podemos medir la corriente en AC y DC también. Dependiendo de lo que vamos a medir, viene con sus dos pincitas, la parte de atrás. Cuenta con una resistencia eléctrica elevada para que, al ser conectados, el circuito para realizar la medición no generen un consumo que lleve a medir la tensión de manera errónea. Como podemos ver, el voltímetro digital dispone de una pantalla donde refleja la tensión con números. Estos aparatos además pueden contar con memorias y otras funciones. En esta ocasión contamos con un voltímetro que es la versión básica, y podemos observar, cuenta con una pantallita, ¿ver? Podemos poner para lo que vamos a hallar, que son en DC 20, ¿ver? Tenemos varios tipos de voltímetro. Voltímetro digital, el que les estoy mostrando, el voltímetro analógico, voltímetro electrodinámico, voltímetro magnetoeléctrico y el voltímetro electromagnético. Hay mucha más variedad dependiendo del uso que se va a dar o emplear en el trabajo, ¿no? Tenemos el voltímetro digital. Dice, dependiendo de la actualidad y la tecnología de punta, este es utilizado más precisión para las mediciones de comparación, y voltímetros analógicos para dar resultados más precisos y correctos. Como podemos apreciar, tengo acá otro tipo, como el que está en la imagen. Este es un batímetro, pero lo podemos utilizar dependiendo, lo podemos modificar. Tiene un botón, si podrán observar, tiene un botoncito donde podemos graduarlo para lo que podamos hallar, lo que son amperios, voltios, o si no, la resistencia, ¿no? Los watts, la potencia. Tenemos el voltímetro analógico. Normalmente son utilizados por los expertos y técnicos de instalaciones eléctricas. ¿Por qué? Consideran la utilización sobresaliente de la medición de las diferentes tensiones que contiene la corriente eléctrica. Es uno ya analógico de agujita, se podría decir, como podemos apreciar en la imagen. Tiene sus conexiones para las pinzas. Tenemos el voltímetro electrodinámico, también de aguja. Esta herramienta dispone de dos bobinas fijas y móviles que se deben conectar en serie. La interacción de ambas se efectúa y crea un par, el cual actúa sobre el indicador. Y podemos observar que la mayoría lleva las pinzas. Voltímetro magnetoeléctrico. Este tipo de voltímetro llanamente depende de la interacción de campos magnéticos, el cual se produce dichas corrientes que se mueven a través de la bobina, y ésta se enrolla en la salida o parte móvil del medidor en el campo magnético que se encuentra en la bobina. Lo podemos apreciar. La mayoría, todos son en voltímetros y amperímetros, llevan el mismo, podría decir, las mismas características, ¿no? O sea, el mismo diseño en el aparato. De lo que cambia es para qué sirve o en qué lo vas a utilizar. Voltímetro electromagnético. Este tipo de voltímetro trabaja bajo la base del principio de acción recíproca del campo electromagnético, el cual se fija en la bobina sobre el núcleo ferromagnético.
Este tipo de voltímetro se utiliza para la medición de tensiones alternas por su construcción sencilla y sus bajos costos de producción. El voltímetro de contador más utilizado especialmente en mediciones técnicas. Hoja espera no podemos utilizarlo en una corriente porque lo podríamos quemar. Pasando al área de amperímetros, la fórmula para encontrar amperios es la intensidad es igual a los watts, que está representado por la P, sobre el voltaje o la tensión. Su definición, ¿qué es un amperímetro? Un instrumento para medir la intensidad de una corriente. Para comprender con precisión el significado del concepto, debemos por lo tanto saber qué son amperios, qué es la corriente eléctrica, ¿no? La corriente eléctrica se produce por el movimiento de cargas eléctricas material. Se trata de una magnitud que refleja la electricidad en una unidad de tiempo. Fluye por el material conductor. El amperio, este marco es la unidad que permite cuantificar la intensidad de la corriente. Y como dije, ¿no? Lo que es el amperio es una densidad. Y esta es la corriente. Medición. La medición consiste en hacer que la corriente eléctrica circule a través del aparato. La resistencia interna del amperímetro es muy pequeña para que no se produzca una caída de tensión a la hora de la medición, ¿no? Aquí tenemos un amperímetro, una pinza, podemos ver, podemos observar ¿ya? Las diferentes mediciones y nos facilita con lo que es la pinza, ¿no? A la hora de abrir un cable, los normales que tenemos en el hogar, los cables blancos, de alguna conexión, de algún switch o algo, podemos hacer la prueba de abrirlos, separarlos como vienen doble, separarlo y hacer la medición de uno para que nos bote el amperio, ¿no? ¿Cuánto es el consumo? Hay tipos de amperímetros magnetoeléctricos, amperímetros electromagnéticos, electrodinámicos, digitales y los rectificadores. Amperímetros magnetoeléctricos constan en un imán permanente fijo, cuadro o bobina móvil que gira bajo el efecto de la fuerza de Ampere. Cuando circula corriente por el mismo, funcionan únicamente en circuitos de corriente continua. O sea, en pura corriente continua funcionan acá los magnetoeléctricos, ¿no? Amperímetro electromagnéticos. Estos instrumentos constan de una aguja unida a un imán alojado en el interior de una bobina. Cuando la corriente circula por esta última, se produce un campo magnético, que dependiendo de su sentido, produce una atracción o repulsión del imán, que se proporciona a la intensidad de dicha corriente, ¿no? Como podemos observar, este es otro ejemplo de otro amperímetro. Tenemos amperímetros electrodinámicos, constan de dos bobinas, una fija y otra móvil, que producen campos magnéticos, cada una de las cuales porta una corriente que es función de una corriente media. Se utilizan principalmente con corriente alterna, pero también sirven para corriente continua, ¿no? O sea, en estos electrodinámicos puedes utilizarlos para conexiones de corriente alterna o continua, ¿no? Para AC o DC. Podemos apreciar la imagen. Y tenemos los amperímetros digitales, ¿no? Como ya les había mostrado, en este que es batímetro, consta, o sea, puedo utilizarlo para medir los amperes, las resistencias, voltaje, los watts, dependiendo de la configuración que uno quiere, por eso opta por el botoncito que tenemos aquí. Y el circuito. Utilizado un conversor analógico y digital para medir la caída de tensión en un resistor por el cual circula la corriente a medida. La lectura del conversor es leída por un microprocesador que realiza los cálculos para presentar en el display. Como dice en el display, o sea, puedes presentarlo en la pantallita digital y tú puedes configurarlo para lo que vas a necesitar, ¿no? Para medir los watts, la potencia, el voltaje, la resistencia, los amperios. Y los amperímetros rectificadores se utilizan para la medición de corriente alterna que está conectada a la corriente secundaria de un transformador de corriente.
La corriente secundaria es mucho menor que